Bien, bien chicos, muy buenos días con todos. Vamos a entrar a desarrollar la semana número 5. En esta semana número 5 vamos a continuar, o en todo caso vamos a terminar con el estudio acerca del metabolismo de los carbohidratos por medio de dos actividades. Una actividad es la segunda práctica demostrativa de bioquímica en torno a la determinación de la glucosa en sangre, en la primera parte. Y en la segunda parte, por medio de un taller, discusión de una lectura que les envié hace 2 días, que está en el aula virtual. Esa lectura es en relación a una temática que ustedes van a enfrentar en su práctica formativa, en su desarrollo profesional, como es pues el pie diabético. De ahí que la lectura se llama Atención de Enfermería en la prevención y cuidados del pie diabético. Por medio de estas dos actividades, estaríamos cerrando ya la parte concerniente al metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Entonces, sin dilatar el tiempo, vamos a iniciar y les presento la diapositiva. Perfecto. Ya, ahora sí. Bien, vamos nosotros. Uy, se me había. Ya, acá está, ahora sí. Bien. Como le comentaba, es nuestra segunda práctica demostrativa, semana 5, segunda práctica demostrativa, que es la determinación de glucosa en sangre. Vamos a determinar la glucosa en sangre. Algunas capacidades o competencias específicas, reconocer la importancia de la glucosa como fuente de energía celular, ¿no? Se entiende que la glucosa en sangre es por algún motivo, ¿no? Esa glucosa que está en la sangre en este momento, por ejemplo, hace unos minutos, muchos de nosotros hemos tomado nuestro desayuno. Por lo tanto, de lo que viene de aquí para adelante, los siguientes minutos, a la hora incluso de haber desayunado, es que los carbohidratos de nuestro desayuno van a pasar hacia la sangre. Y cuando hablamos que los carbohidratos del desayuno pasan hacia la sangre, estamos hablando que a la sangre van a llegar moléculas de glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué llega a la sangre esas moléculas de glucosa? Porque la glucosa es una fuente importante de energía celular. La sangre se encargará de transportar, de conducir, de llevar, de hacer circular las moléculas de glucosa por todo nuestro organismo, por todos nuestros tejidos, nuestras células, para que la glucosa ingrese a las células y esa glucosa sea fuente de energía celular. Vamos a determinar por medio de la espectrofotometría el contenido de la glucosa en suero sanguíneo y vamos a identificar la relación entre los niveles de glucosa en sangre y la aparición de la diabetes mellitus, que es una enfermedad que se da debido al incremento de glucosa en sangre, un trastorno que se conoce con el nombre de la hiper alto hiperglicemia, ¿sí? Bien. Entonces, práctica demostrativa número 2, determinación de glucosa en sangre, ¿no? Acá vemos un equipo de trabajo, ¿no? Que ha iniciado ya la práctica de laboratorio con los materiales y en la mesa respectiva para hacer dicha práctica. Vamos un poco con el marco teórico. La explicación teórica es importante para poder, cuando tú halles el resultado de esta práctica demostrativa, puedas justificar, puedas sustentar por qué ese resultado te ha salido normal, te ha salido bajo o te ha salido alto. ¿Sí? A ver. En la clase anterior nosotros hablamos de los carbohidratos de la dieta, un conjunto de alimentos que nosotros consumimos que contienen carbohidratos. No solo carbohidratos, en la dieta consumimos también proteínas, lípidos, pero hay alimentos que por su contenido presentan un mayor porcentaje de carbohidratos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de los cereales, ¿no? Cuando hablamos de las menestras, ¿no? De los productos que se preparan en base al maíz, ¿no? En base pues a la harina de trigo, ¿no? Son productos que contienen alto contenido en carbohidratos, ¿no? Las frutas también contienen carbohidratos, creo que eso todos lo conocemos, ¿no? Como la fructuosa, la sacarosa, ¿no? Son los carbohidratos de las frutas.
Bueno, ¿qué le pasa a estos carbohidratos en el sistema digestivo? El sistema digestivo se encarga, pues, de convertir estos carbohidratos en pequeñas unidades. Y ya en la clase anterior comentábamos que hay enzimas, ¿no?, que se encargan de la digestión de los carbohidratos, ¿no? Y la digestión final de los carbohidratos son bajo la forma de monosacáridos, como moléculas de fructuosa, glucosa y galactosa. Sobre todo moléculas de glucosa, porque al ser el almidón el principal carbohidrato de la dieta y ese almidón estar formado por miles, cientos de unidades de glucosa, entonces lo que más vamos a tener en mayor porcentaje a nivel del intestino delgado para su absorción son moléculas de glucosa. ¿Sí? Son moléculas de glucosa. De allí que la determinación de la glucosa es pues una de las pruebas de laboratorio más solicitadas porque es no es el único, es uno de los criterios para el diagnóstico de diabetes, sea esto en ayuna o sea esto en condición postprandial. Postprandial es que no estás en ayuno, ¿sí? Pero el médico y la persona que hace la evaluación tiene que saberlo para poder hacer pues la interpretación adecuada. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, profesor, ¿y si el diagnóstico no se hace por la glucosa, cuáles son los otros criterios que yo puedo hacer un diagnóstico de diabetes? Eh, Acá también ayuda la sintomatología, ¿no? La sintomatología, los antecedentes familiares, ¿no? Pero al final siempre el médico va a solicitar pues una prueba de glucosa en sangre o un test de tolerancia para hacer ya el diagnóstico final y sumado a la sintomatología más lo que se está encontrando en el laboratorio, entonces ya la persona ser diagnosticada como una persona con diabetes o una persona sin diabetes o una persona que está predispuesta a la diabetes, un prediabético, vamos a llamarlo así, un prediabético, ¿no? Obvio que las acciones de cuidado varían en cuanto a estos tres tipos de personas, ¿sí? Algunas recomendaciones generales en relación al diagnóstico y el manejo de la diabetes, ¿no? La glucosa debe ser medida en plasma o suero también, ¿eh? Plasma o suero por la mañana. O sea, el examen tiene que darse por la mañana, el examen de glucosa. Después de 8 horas de ayuno. Entonces, una indicación es que la persona tiene que estar en ayuno mínimo de 8 horas. Las células y el plasma o suero deben separarse dentro de los 30 minutos. O sea, una vez que se extrae la sangre, hay 30 minutos para que se dé este proceso de la separación de la sangre en sus componentes, ¿no? Y se obtenga el suero o el plasma. En el caso de que no se logre separar en el momento, es importante que el frasco donde se recolectó la sangre se le agregue a un inhibidor del proceso llamado glucólisis para que no afecte los resultados. Son algunas recomendaciones. El estudio de la glucosa en sangre se realiza para poder identificar la presencia de una enfermedad conocida como diabetes mellitus, ¿no? No hay vuelta que darle, ¿sí o no? Si vamos a estudiar tu glucosa en sangre, ¿es para qué? Para diabetes mellitus, no para otra enfermedad, ¿sí? Diabetes mellitus. Siendo los valores normales en adultos de 70 a 120 miligramos por decilitro, en adultos, ¿sí? Entonces, nosotros el día de hoy vamos a hacer una práctica demostrativa de esta glucosa, ¿no? Y por acá ya me está diciendo que estos son los valores normales. O sea, si en mi práctica demostrativa yo voy a hallar que el valor de glucosa me sale en este rango, entonces yo puedo afirmar que está dentro de los valores normales, ¿no? Si me sale por encima de este rango, entonces yo puedo identificar, como dice por acá, los valores más altos que sobrepasen incluso los 128 miligramos por decilitro se consideran como hiperglicemia. O sea, ¿qué es la hiperglicemia? Un estado donde los niveles de glucosa en sangre se encuentran por encima de los valores normales de una persona que está en ayuno, ¿sí? Ahí está.
Y si se presenta esta hiperglicemia, yo puedo pensar que la situación de la persona puede estar transitando por una enfermedad que recibe el nombre de la diabetes mellitus, ¿sí? Reflexionemos un poco, ¿sí? Estamos 15 participantes de un total, lista de turno, de un total de 20, hay 5 que todavía no se incorpora, ¿sí? Pero reflexionemos, por ejemplo, a ver, todos en la mañana hemos tomado desayuno, ¿no? Hace, no sé, media hora, 40 minutos hemos tomado desayuno, ¿sí? Y por lo general, como te enseñé en la clase anterior, nuestro desayuno básicamente contiene alto contenido de carbohidratos, ¿no? Es normal, o sea, es normal que el desayuno sea un alimento de alto contenido de carbohidratos, porque no olvides que los carbohidratos son moléculas energéticas y nosotros necesitamos esa energía, ¿sí? Ahora, hemos consumido un pan o 2 panes y ahí hay una gran cantidad de almidón, ¿sí o no? De repente hemos tomado algún jugo que lo hemos azucarado, ahí también tenemos algunos carbohidratos. Leche, profesor, tenemos a la lactosa en sí. De repente ese pancito lo hemos acompañado, no sé, lo hemos acompañado de repente con con un camote, y ese camote también contiene carbohidratos, ¿no? En fin, o sea, hemos tomado un desayuno y ese desayuno por lo general contiene carbohidratos. Entonces, a 40 minutos ya prácticamente de haber tomado desayuno, media hora o un poquito más, ¿qué va a estar pasando con esos carbohidratos que hemos consumido? ¿Todavía están en la boca? ¿Crees que se encuentran en la boca? A ver, profesor, no me lavó bien la boca. ¿Estarán en el esófago? ¿En mi esófago pueden haberse quedado? ¿O ya hace un buen rato entraron al estómago? ¿Sí o no? Y del estómago van a ir pasando, ¿no? De a poquitos van pasando al intestino delgado. Y es el intestino delgado donde hace la digestión final de estos carbohidratos, obteniendo estos monosacáridos, principalmente la glucosa, para que luego pasen hacia la sangre. Entonces, ¿qué va a pasar si yo en este momento, a cualquiera de nosotros que hemos tomado desayuno, ¿no? Le saco un poco de sangre, ¿no? Para determinar su glucosa? ¿Qué voy a encontrar con esos niveles de glucosa? ¿Van a estar en este rango de 70 a 120 o van a estar por encima de 120? ¿Tú qué me dices? Según tú. Por encima. ¿Y por qué crees que van a estar por encima? ¿Quiere decir que yo o cualquiera de ustedes pueda tener diabetes mellitus porque está en una hiperglicemia? No, porque recién acaba de tomar desayuno, güey. Ah, claro, los niveles altos no necesariamente es porque tengo diabetes mellitus, es porque después de una comida se da el proceso de absorción y producto de la absorción eleva los niveles de glucosa en sangre. En otras palabras, sería un proceso normal que mi glucosa está alta, ¿sí? ¿Sí o no? Que no necesariamente es porque yo soy un diabético, solo porque me he tomado la muestra justo en un momento de mi proceso digestivo y metabólico donde hay alta cantidad de azúcar en sangre, de glucosa en sangre. Por eso, para esta evaluación se dice que la persona vaya en ¿qué? En ayuna. Porque si va en ayuna y su glucosa sale alta, ahí yo qué puedo pensar, que es porque se alimentó. Ya no, ¿sí o no? Ya eso está descartado. Entonces yo puedo pensar que si su glucosa está alta es porque se esté dando alguna alteración metabólica dentro de su organismo. Y esa alteración metabólica es la diabetes mellitus, ¿no? Debido a este cuadro de hiperglicemia, ¿sí? Entonces, creo que esa es una idea que espero que la mayoría lo haya captado. Entonces, profesor, si se produce ese cuadro de hiperglicemia y la situación es no porque he tomado desayuno, sino porque, al contrario, algo está pasando en mis células, ¿cuál podría ser las causas y las consecuencias? A ver, ¿por qué se puede presentar esta hiperglicemia? Esta hiperglicemia se puede presentar debido a lo siguiente. ¿Por qué en la sangre, después del desayuno,
incrementa la glucosa, porque la sangre es un medio de transporte. Lo único que tiene que hacer la sangre es llevar la glucosa para que las células capten esa glucosa, para que la glucosa ingrese a las células, como figura acá en este dibujo, ¿no? Las pelotitas de color morado, que vienen a ser las moléculas de glucosa, tendrían que entrar a la célula. Pero ¿qué está pasando? No están entrando, ¿no? ¿Por qué no están entrando? Hay motivos que hacen, ¿no?, que las moléculas de glucosa no ingresen a la célula. Y si la molécula de glucosa no ingresa a la célula, no puede entrar a la célula, entonces la molécula de glucosa se queda ¿en dónde? En la sangre. Tú te vas a seguir alimentando, pero tu glucosa no entra. Entonces tu sangre se sigue elevando el nivel de glucosa. Y a ese proceso donde se eleva en la sangre el nivel de glucosa, ¿cómo se le llama? Hiperglicemia, ¿no? Hiperglicemia. Ahora, la pregunta está, profe, ¿por qué? ¿Por qué la glucosa no ingresa? En una persona normal, ¿por qué se ingresa? En una persona normal, que no tiene diabetes mellitus, el ingreso de las moléculas de glucosa hacia la sangre, en las células hepáticas, en las células de grasa y en las células musculares, está mediada por una hormona llamada insulina, que es una hormona que produce el páncreas. Esta insulina es una hormona que provoca a nivel de la membrana celular, ya que hay receptores de insulina en las células musculares, células de grasa. En la membrana celular tienen unos receptores para insulina. Cuando la insulina llega con ese receptor, genera un cambio en la membrana celular, abriendo canales que permitan el ingreso de la glucosa al interior de la célula. ¿Sí? Pero acá no está pasando eso, no está entrando la glucosa. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, básicamente se habla de, cuando hablamos de esta fisiopatología, ¿no?, de explicar qué está sucediendo, por qué la glucosa no está entrando, se habla de 3 defectos principales, ¿no? Algunos únicos y otros la combinación de los 3, ¿sí? Se puede dar cualquiera de estas 3 situaciones. Una primera situación, deficiencia de insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que tu páncreas, mi páncreas, nuestro páncreas, que es el órgano que tiene que producir la insulina que tiene que llegar a los receptores de las células para que las células dejen entrar las moléculas de glucosa, no se está produciendo de manera adecuada. Y si hay una deficiencia de insulina, lamentablemente los receptores a nivel de la membrana celular, de las células hepáticas, musculares y grasas, no se están activando, por lo tanto no están permitiendo la entrada de la glucosa. ¿Sí? Consecuencia, hiperglicemia. Esta es una de las causas más comunes. Problemas con la producción de insulina. Esta es una de las causas más comunes. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con el páncreas? Habría que ver por qué el páncreas está produciendo poca insulina. O no está produciendo insulina, en todo caso, ¿no? Por eso el principal tratamiento frente a esta causa, ¿cuál será? ¿Cuál es el problema aquí? Principal tratamiento. ¿La ausencia de qué? ¿O la falta de qué? De Insulina. insulina. Entonces, ¿cuál será el tratamiento aquí concreto, así de cajón, como quien dice? ¿Cuál crees que sea el tratamiento ahí? Vamos, no lo piensen mucho que Sí, la respuesta... ingresar insulina o Claro, la respuesta es que darle insulina sintética, vamos a llamarla de esta manera, ¿no? Insulina recombinante, ¿no? Insulina producida por el ADN recombinante, ¿sí? O sea, si el problema es la insulina, entonces yo me inyecto, porque se tiene que inyectar, la hormona insulina. ¿Qué cantidad? Va a depender del peso de la persona, va a depender de si está produciendo poca insulina, mediana insulina, va a depender ya de la evaluación que haga el médico para indicarle, pues, la cantidad de aplicación en el día, interdiario o a la semana de insulina.
Y con eso la persona, ¿qué hace? Vuelve a su vida, vamos a poner entre comillas, normal, porque ya está aplicándose por otro medio la insulina. Mientras tenga su insulina, no habrá ningún, y se puede inyectar su insulina, no va a haber ningún problema, ¿no? No debería, siempre cuidándose, tener mayores problemas sobre su diabetes mellitus y, como lo vamos a ver en la lectura más adelante, siguiendo todos los procesos de sus controles, no tendría que afectarse la calidad de vida de esta persona que lamentablemente tiene diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ahora, pero no es el único mecanismo, no es el único problema que genera hiperglicemia. Otro problema puede ser que hay resistencia a la insulina. ¿Cómo resistencia? De repente sí estás produciendo insulina, o sea, sí se produce insulina, ¿no? Poca, pero sí se produce. El problema está que la célula no está captando lo que estás produciendo, ¿no? Se le llama ahí una resistencia. Las células son insensibles a la insulina, ¿no? No le hacen caso a la insulina, por más que esté la insulina, ¿no? Algo está pasando a nivel ya de la célula, ¿no? A nivel de los receptores celulares. Puede ser que la célula esté produciendo menor número de receptores celulares, ¿no? Porque ¿qué son los receptores? Membrana celular, chicos. Biología. ¿Cómo está constituida la membrana celular? Una doble capa de fosfolípidos. Y en esa doble capa de fosfolípidos hay proteínas. Proteínas que están a un lado de la doble capa y proteínas que están atravesando toda la capa de fosfolípidos. El famoso mosaico fluido, no sé si se acuerdan. Y todo eso dinámico, en movimiento. La capa de fosfolípidos y las proteínas se están moviendo, ¿no? Es una estructura dinámica, ¿no? Estas proteínas son receptores que la célula produce. Constantemente va produciendo, se va desgastando, se va produciendo. Es dinámico. Puede ser que esta producción de receptores no está teniendo un ritmo, ¿no? Y de ahí que han disminuido los receptores y por eso la célula se ha vuelto insensible a la insulina. Ahora, está demostrado que el ejercicio, ¿no? O sea, una actividad física moderada, promueve a nivel de las células una mayor producción de receptores de insulina. Por el otro lado, una vida sedentaria con poca actividad física hace lo contrario, ¿no? Disminuye la producción de receptores de insulina a nivel de las células. Entonces, mira qué importancia tiene, ¿no? El tema de la actividad física. Mira, estamos hablando de la diabetes. Mira cómo la actividad física también puede sumar, ¿no? Para que tu célula no sea insensible a la insulina. O puede darse también que el hígado, algo está pasando con este hígado y está liberando excesiva glucosa. Y como está liberando, ¿hacia dónde libera el hígado? Primero hacia la sangre. Y si el hígado libera glucosa hacia la sangre, entonces, ¿qué cosa genera? Hiperglicemia. ¿Dónde se guarda el glucógeno? Glucógeno, como reserva. ¿En qué órgano se en guarda el el hígado. glucógeno? En el hígado. Entonces, el hígado guarda, ¿por qué? Porque en momentos donde el cuerpo está en ayuna, utiliza ese glucógeno para obtener glucosa a la sangre. Proceso llamado glucógenolisis. En el hígado también, moléculas como el lactato pueden convertirse a glucosa y esa glucosa pasar hacia la sangre. Proceso llamado gluconeogénesis. Entonces, en esta alteración de la diabetes mellitus se puede dar también que tanto la glucogenólisis y la gluconeogénesis están alteradas, están aumentadas y eso está generando que se sume a la hiperglicemia. Por eso, en un tratamiento a la diabetes, si de repente alguien tiene una persona, alguien tiene un familiar, o de repente alguien tiene pues la enfermedad, ¿no? Sabe la insulina por un lado, y también tenemos a la metformina, que es otro fármaco utilizado también bastante para el tratamiento de la diabetes, ¿no? La metformina también lo que hace es bloquea a este hígado para que el hígado pues no esté mandando glucosa a la sangre, ¿no? Disminuye estos dos procesos que te he mencionado, la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿no? Ahí está. Pero bueno,
esta es una situación donde ya la persona tiene diabetes y te estoy explicando un poco cómo es el mecanismo. Tú vas a llevar algo de fisiología y ahí de repente vas a ampliar un poco esto que yo te estoy explicando, ¿sí? Pero acá ya está, ya la persona tiene diabetes, hay que explicar por qué tiene diabetes, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se diagnostica? En el MINSA, mira, en ayunas, ¿ah? Para el MINSA, un valor mayor a 126 en 2 oportunidades, diagnóstico de diabetes mellitus. No hay vuelta que darle, ya está. Este es protocolo MINSA, ¿sí o no? O sea, en ayuno te sacan 2 veces la sangre con un intervalo no mayor de 72 horas y si sale más de 126, diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora, eso también puede complementarse con los síntomas de hiperglicemia, ¿sí? Por ejemplo, la poliuria, que la persona orina bastante. La polidipsia, bastante sed, ¿no? Polifagia también le llaman, bastante apetito. Y a pesar que hay bastante apetito, ¿qué cosa hay? Pérdida de peso, ¿no? Entonces, los síntomas también son importantes para el diagnóstico, ¿no? Ahora, si yo tomé desayuno, ¿te acuerdas en la mañana? Tomé desayuno y me mido mi glucosa, tú dijiste, profesor, va a ser alto. Ya, pero si por más que haya tomado desayuno, el valor es igual o mayor a 200, eso también es una indicación de diabetes, ¿no? Porque tiene que subir, pero no hasta 200, no hasta 200, ¿no? Y otro criterio para el diagnóstico es el test de tolerancia, ¿no? Le llaman test de tolerancia a la glucosa. Te explico así a grandes rasgos qué es el test de tolerancia. El nombre dice test de tolerancia, ¿no? Someten a tu cuerpo a una cantidad de glucosa para ver cómo responde tu cuerpo frente a esa cantidad de glucosa, ¿no? Le dan de beber a esta persona, ¿no? Por lo general, en un jugo de naranja, glucosa anhidra, una cantidad de glucosa, 75 gramos de glucosa, ¿no? Lo disuelven en un juguito de naranja y eso te lo tomas tú en la mañana, ¿no? Vas en ayuno al hospital y te tomas eso en la mañana. Ahí está. ¿Qué te estás tomando? Una cantidad de glucosa, mira, 75 gramos. Entonces, te comienzan a sacar sangre en toda la mañana. Esa prueba puede demorar de 3 a 4 horas. En toda la mañana te comienzan a sacar sangre. Desde el momento cero que tomaste la glucosa hasta las 4, 5, 6 horas incluso de todo el proceso. Entonces, ¿qué debería esperar en una persona normal? En una persona normal, ¿qué se debería esperar? Que la glucosa que tú tomaste, en un primer momento, ¿qué cosa hizo luego? Que tu sangre aumente o baje la glucosa. tengo que bajar. De nuevo, en un momento cero, tomaste la glucosa. Momento cero, ahorita, glu, 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 tomaste la glucosa. Después de unos minutos, ¿qué deberías esperar? Que tu glucosa en sangre suba o baje. Suba. Suba, pero a medida que van pasando las horas y te van sacando la Baje. sangre, ¿la glucosa Tiene que debería bajar. seguir Tiene subiendo o que debería bajar. bajar? Debería bajar. Debería bajar porque si eres una persona normal, ¿qué va a pasar? Que tu glucosa en sangre tiene que pasar ¿a dónde? ¿A A las la células? célula. Claro, pero si tienes diabetes, tu glucosa en sangre no pasa, ¿sí o no? Y si no pasa, cuando te van sacando tus exámenes a las 2 horas, 4, 6 horas, ¿cómo va a seguir saliendo? Va a seguir saliendo Alto. alto. Entonces, eso demuestra, Hiperglicemia. eso demuestra que tú tienes un problema con el metabolismo de tu glucosa y es un diagnóstico para diabetes mellitus también. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Al final de la práctica hay un casito sobre lo que te he explicado y creo que con lo que te he explicado la mayoría lo ha comprendido, si no, lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema de tener diabetes? Ya te comenté, si tú tienes diabetes, tienes una persona con diabetes, tienes a tu mamá, a tu hermano, un pariente, no sé, tu enamorado, alguien conocido, cercano, ¿no? Que tenga diabetes, bueno, la diabetes tiene cura, ¿no? Lamentablemente, bueno, no debiste haber llegado a tener diabetes, pero bueno, tiene cura, ¿no? Ya te comenté, la insulina, la metformina y otro fármaco más. Yo no soy
no soy médico, soy tecnólogo médico, de repente puede ampliar un poco la cantidad de fármacos, son los 2 fármacos más usados, ¿no? Pero ¿cuál es si, profesor, ya la diabetes lo puedes tratar, entonces, ¿qué hay que evitar? Esto hay que evitar, las complicaciones de la diabetes. El descuido de una persona que ya sabe que tiene diabetes, o sea, ya está con diagnóstico, ¿sí? Ya le han diagnosticado, pero se descuida en su salud, en su prevención, en los alimentos y bebidas que no debe exagerar, ¿no? En la falta de ejercicio que ya le han dicho que es importante, ¿no? O en la misma aplicación de los medicamentos que tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué cosa sobreviene? Las complicaciones, las complicaciones. Y las complicaciones en el diabético son múltiples, ¿no? Afectan los riñones, ¿no? No sé si alguien trabaja o tú vas a trabajar en algún centro de hemodiálisis, sea del MINSA de salud o muchos centros privados que trabajan para MINSA y para de salud, y tú lees la historia clínica y de un alto porcentaje de, vamos a decir, si hay 100 personas que se hacen hemodiálisis, ¿no? Más del 50% es porque ha tenido, ¿qué cosa? Diabetes. Entonces la diabetes ha afectado su riñón, a llevarlo a un punto que esta persona ya no, sus riñones no pueden funcionar por sí solos, por lo tanto necesita de un proceso de hemodiálisis interdiario a la semana, o si es más agudo su caso, todos los días para poder vivir, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? O sea, que tú vayas interdiario a hacerte este proceso durante 1 o 2 horas, ¿no? Sobre todo en pandemia, ¿no? Porque muchas personas se han muerto, ¿no? No necesariamente por el tema del COVID, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos COVID, muertos por COVID, y Minsa me dice, bueno, en estos días estamos superando los 300, más allá de lo que fue el año pasado. El año pasado, como en este momento, como un día como hoy, se morían, estamos en la línea de los 200. En estas últimas semanas hemos superado los 300 y un día casi llegamos a los 400, ¿no? Entonces, eso nos dice Minsa, COVID, pero si vamos a la otra data de SINADEF, ¿no? Total de muertos, estamos hablando de 800 personas que mueren al día. O sea, ya si 300 murieron por COVID y los demás 500, ¿de qué murieron? De otras causas, otras complicaciones, asociadas también a la pandemia. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahorita todos los servicios de atención en salud, ¿en qué están concentrados? ¿En qué hemos concentrado todo? Hemos concentrado pues en COVID. Entonces las demás atenciones que sí se está haciendo, pero no de repente a un ritmo y necesidad de la enfermedad, como una diabetes, como un cáncer, ¿qué está provocando? Que lamentablemente estas personas, por esta falta de atención, algunas, por su complicación, bueno, lamentablemente mueran, ¿sí? Por eso la cantidad de muertes en total, ¿sí o no? Problema, provoca enfermedades como alteraciones en el corazón, alteraciones en la circulación en los vasos sanguíneos, ¿no? Disfunción sexual en el caso de los varones, retinopatía diabética que puede causar ceguera por diabetes, ¿no? Y lo que viene a ser el pie diabético, ¿no? Una de las principales causas de amputación de miembros inferiores en el mundo, pie diabético, ¿no? En el mundo, mira, no solo pues en el Perú. La lectura que yo les he pasado es de España, ¿no? España 2004, ¿ah? Desde hace buen tiempo, pero describe bastante la realidad que está pasando en nuestro país al día de hoy. Al día de hoy, ¿ah? Al día de hoy, ¿sí? Bueno, el 2019, ya que la data que tenemos del 2019, porque en el 20 la data se ha concentrado de repente en el tema del COVID, ¿no? Pero lo que tenemos que evitar es esto, chicos, las complicaciones. Y tú vas a intervenir acá, tú intervienes en uno de estos, tú intervienes en todo acá. ¿Por qué? Porque tú haces promoción y prevención de la salud. O sea, como enfermero y como parte de un equipo multidisciplinario de salud, nosotros tendríamos que evitar que la persona se enferme de diabetes. Eso tendríamos que evitar. El odontólogo tendría que evitar que la persona tenga caries y no que vaya a la consulta para sacarse una diente
Vale, cura de dientes. No, evitar que tenga caries. ¿Sí? Y nosotros, en general digo nosotros como equipo de salud, evitar que la persona sufra diabetes. Bueno, si ya sufra diabetes, ¿evitar qué cosa? Evitar esto. Evitar su complicación. Y el caso que nosotros vamos a aterrizar, pues la lectura nos va a servir un ejemplo, es el pie diabético, ¿no? Cómo mira, en las personas que tienen diabetes mellitus hay un porcentaje del que tiene diabético, se habla casi de un 15%, entre el 10 al 15% hace pie diabético, ¿sí? Datos estadísticos, fríos, son datos fríos, ¿no? ¿Sí o no? De 100 personas que tienen diabetes mellitus diagnosticada, entre 10 a 15 personas van a ser pie diabético. Van a comenzar a formar una úlcera, una pequeña úlcera, ¿sí o no? Que a veces no se ve, que se está formando como un callito, ¿no? Pero que si eso sigue avanzando, la persona no se da cuenta, comienza a formar una herida, ¿no? Una herida abierta, expuesta, que sigue incrementando, pérdida de piel, compromiso del hueso, sobrevienen otras infecciones bacterianas, fúngicas, ¿no? Hay alteraciones en los vasos sanguíneos. Cuando la diabetes provoca esto, enfermedad arterial periférica, cuando el vaso sanguíneo no lleva sangre y oxígeno, ¿qué pasa con la zona del cuerpo? ¿Qué pasa con una determinada zona del cuerpo? Se muere. Claro, si no recibe oxígeno, una parte de tu cuerpo, ¿qué pasa? Se muere. Se gangrena, ¿no? Se pone morado, negro. Y ya cuando llega esa situación, ¿qué hay que hacer? Y ese tejido no se puede salvar, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que amputar, ¿no? Que es la consecuencia final del pie diabético. Y está demostrado en una persona, estadísticamente, que le amputan la pierna, una parte de la extremidad por pie diabético, del 100% de personas amputadas en una pierna, el 30% regresa para amputarle el segundo miembro, ¿no? Datos estadísticos. Mundiales, ¿no? Mundiales. Y en el Perú no somos una excepción. Entonces, ¿no? La lectura vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Que tiene que ver con tu práctica clínica, mira, ¿no? Por eso le digo, al chico, esa lectura es interesante y lo que vas a leer en la lectura, de repente lo que ya han leído y el tiempo que yo te voy a dar para que tú puedas leerlo, te va a servir más adelante. No lo estás leyendo, pero ya leí esto, profe, escucha, ya está, ya se acabó. Al contrario, lo vas a ver cuando hagas tu PAE, tu plan de atención en enfermería, tu proceso de atención en enfermería. La lectura te va a servir. ¿Sí? Bueno, y otros documentos también en su momento. Bueno, entonces, de eso vamos a tratar, o esa es un poco la importancia de determinar la glucosa en sangre. Esa es la importancia en esta primera parte, ¿no? Y siempre esperamos que los valores salgan normales. Si salen altos, entonces, bueno, ya hay que poner toda una logística multidisciplinaria para atender esa situación de la persona, ¿sí? Bueno, estos aspectos creo que tú ya lo conoces, ha sido parte de la primera práctica, no me voy a extender. Los materiales de laboratorio, también creo que conocemos, para la extracción de sangre hay un conjunto de materiales que tenemos que tener en un determinado campo, siempre tiene que estar todo listo, ¿sí o no? Para, oye, ¿dónde está mi capuchón? ¿Dónde está mi aguja? ¿Dónde está mi liga? ¿No? Y estamos buscando, ¿dónde está mi alcohol? ¿Dónde está? Voy a desechar. Todo esto es parte de tu campo, ¿sí o no? Así como tú tienes tu coche de enfermería, y en el coche de enfermería tiene que haber un conjunto de instrumentos, de materiales que no te deben faltar, porque en ese momento estás haciendo una curación. Oye, ¿dónde está el otro? No vas a dejar a tu paciente porque te has olvidado, o no había torundas de algodón, no sé. ¿Sí? Siempre ahí está tu equipo de trabajo. El procedimiento también lo hemos visto, ha sido la práctica anterior, hemos visto todo esto, no quiero perder tiempo en esos aspectos. ¿Ya? Entonces, obtuve la sangre, ahí está. Ya obtuve la sangre, porque ya hice todo el proceso que usted me enseñó, ¿sí o no? Y ya obtuve la sangre en un frasco de tapita roja. Yo ya te comenté que el frasco de tapita roja es un frasco sin anticoagulante. Te lo vuelvo a repetir. Frasco sin anticoagulante. ¿Eso qué cosa quiere decir? En el video pasado, ¿viste cómo salía la sangre? ¿Sí? Líquida, ¿no? Sangre líquida, claro. La sangre es un tejido líquido, ¿sí o no? Va a pasar 4 minutos y cuando tú mueves este frasquito, ya la sangre no está líquida, ¿sí?
Ya quedó como un budín, como una gelatina. ¿Sí o no? ¿Qué cosa quiere decir eso? La sangre se ha coagulado. La sangre se ha coagulado. ¿Sí? Eso quiere decir. Entonces nosotros desprendemos un poquito el coágulo antes de llevarlo a la centrífuga. Lo llevamos a la centrífuga para que la centrífuga, por medio del proceso de la centrifugación, la fuerza centrífuga, separe los elementos más pesados que se van hacia la parte de abajo y los menos pesados hacia la parte de arriba. Y lo menos pesado va a ser la parte líquida de la sangre, que es en este caso vendría a ser, acá está, mira, ¿ves? Ahí está, la parte amarillita, ¿sí? ¿Y cómo le llamo eso? ¿Suero o plasma? Plasma. Plasma. ¿Qué dicen? ¿Quién da más? ¿Te acuerdas que la primera práctica? Zinc creo que es plasma, pero no, suero. Y Suero, con ¿no? es con Suero, plasma. claro. Yo también opino que es suero. ¿Sí? Yo también opino que es suero, ¿sí? Es suero. Esto es suero, ¿sí? Ahora, pero ustedes han respondido eso, pero yo les he pedido esta pregunta, ¿no? Respondan diferencia entre suero y plasma, ¿sí o no? Suero y plasma, ¿cuál es la diferencia? Eso era, creo que, no sé si hoy día creo que vence el plazo para que entreguen su informe, su primera práctica demostrativa, que era una sola preguntita, ¿no? Ahí está. Suero, es suero, ¿ah? Suero. La respuesta es suero. Entonces, profesor, por qué? Entonces, ¿por qué el suero, cuál diferencia entre suero y plasma? Eso es lo que yo te pregunté. Ya. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar glucosa en sangre, ¿no? El suero contiene muchos componentes. Con ese suero yo puedo hacer hacer una prueba de antígeno si tienes antígeno de COVID ahí. Una prueba de antígeno para COVID yo puedo hacer con ese suero, ¿no? Con ese suero yo puedo medir anticuerpos, que tú tienes anticuerpos para el virus del COVID, para la variante brasileña, la variante británica, ¿no? Ahí está. Sí. De ese suero yo puedo saber cómo están tus proteínas en sangre, si tiene una desnutrición proteica. De ese suero yo puedo saber cómo está tu colesterol, tus triglicéridos, cómo está tu creatinina y tu urea para evaluar el funcionamiento de tus riñones, cómo están las enzimas transaminasas, TGO, TGP, para evaluar el funcionamiento de tu hígado, ¿no? Con ese suero yo puedo ver cómo está tu glucosa en sangre, ¿sí? Pero yo no necesito todo lo que te he dicho. Yo solo quiero ahorita, ¿qué cosa? Glucosa. Por lo tanto, lo que voy a necesitar es un reactivo de trabajo. ¿Para qué? Para glucosa. Eso es lo que yo necesito. Reactivo de trabajo para glucosa. Si yo estuviese midiendo colesterol, sería reactivo de trabajo para colesterol. Si estuviese midiendo albúmina, que es una proteína, reactivo de trabajo para albúmina. Pero como voy a medir glucosa, necesito este vial oscuro, ese reactivo de trabajo para glucosa. Y otro vialcito que también es importante es el estándar de glucosa. ¿Qué es el estándar de glucosa? El estándar de glucosa es una concentración conocida de glucosa, ¿sí? El fabricante que me ha vendido este kit de reactivos me ha dicho, mira, aquí en este estándar, acá hay una cantidad de glucosa conocida, cuyo valor es esto, 100 miligramos por decilitro. O sea, ya esto está calculado ya. Es como cuando te dan un parámetro de 1 kilo, ¿no? Es decir, ahí el peso. Esta bola pesa 1 kilo, dice. ¿Sí? Donde tú lleves esta bola a cualquier balanza, siempre que va a dar 1 kilo. ¿Sí? Igual, donde tú analices este estándar, siempre que va a dar 100 miligramos por decilitro. Es el estándar.
¿Para qué yo necesito el reactivo de glucosa? Para buscar glucosa. Porque este reactivo de glucosa, ¿con quién va a reaccionar? ¿Con quién reacciona el reactivo para la glucosa? Con la glucosa. Y luego necesito la sangre que he sacado, pero la sangre centrifugada. Necesito lo de arriba, el amarillito. ¿Qué cosa es eso? El suero. Acá puedes agregar, porque en la diapositiva que he subido no he agregado esto de acá. Es bueno para tu análisis de tu resultado, es bueno esto de acá, ¿sí? En la diapositiva que lo he subido me había percatado que no he detallado, simplemente he puesto suero. Agrega esta parte, ¿sí? Por favor, ¿sí? Suero de persona en ayunas de 8 horas. Con este suero vamos a trabajar. Es un suero de una persona que está en ayunas, ha hecho ayuna de 8 horas. Eso va a ser importante cuando interpretes los resultados, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Hasta ahí, por favor, chicos, ¿se está entendiendo? ¿Qué? Sí, profesor. Ah, ya. Bien, continúo entonces. Bueno, esto también tiene que ver ya con los materiales que vamos a usar, que en este caso son las pipetas. Lo único que acá son fotos de las pipetas que tiene nuestro laboratorio. Tiene una gran cantidad de pipetas para que todos los grupos trabajen en las mesas de nuestro laboratorio de bioquímica, que por el tema de la pandemia lamentablemente no lo estamos haciendo, ¿no? Y sabemos que ya es una cuestión estamos en una cuestión de tiempo, ¿no? Ya sabemos que más tarde van a generar pues ya una vacunación más masiva, y esto va a generar también que ya las universidades puedan aperturar las aulas con los protocolos respectivos y los laboratorios también respectivos, combinando todavía presencialidad y virtualidad. Hay aspectos ya en la virtualidad, como dicen, han venido para quedarse, ¿no? No es que, bueno, ya se acabó la pandemia, ¿no? Estamos viviendo décadas de pandemia y la segunda ola lo está demostrando, ¿no? O tú pensabas cuando en marzo, abril, estabas en primera ola, ibas a vivir una segunda ola. Es parte del proceso de la pandemia, ¿sí o no? En España, la famosa pandemia de la gripe española, ¿no? Demoró 10 años, ¿no? En irse, ¿sí o no? Vamos a decir así, ¿no? Pero ¿por qué pensamos que ya solo el 2020? Ya es un tema de aprender a convivir con esta situación, ¿no? De esta pandemia. Entonces, bueno, acá están las fotos de las pipetas, acá están las gradillas que utiliza y el proceso del pipeteo. Ahí está. Ya te enseñamos también la clase pasada cómo es el proceso de este pipeteo, ¿no? La pipeta nos ayuda para medir volúmenes pequeñitos, ¿no? Y para esto son los volúmenes pequeños que yo necesito, ¿sí? Acá está. Esta es una línea de reacción base a la sustancia que se desea determinar, y en este caso es la glucosa, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Alguien dirá, profesor, ¿esto sirve para el trabajo en laboratorio como práctica? Sí. ¿Y qué pasa, profesor, si yo tengo mi laboratorio o el hospital, tengo que procesar 100 muestras, o 200, 300 o 500 muestras, si es un hospital grande, ¿no? Vamos a llamar un tipo Rebagliati, ¿no? ¿Sirve? Claro que sirve, pero se hace en un equipo automatizado, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo todo esto de manera manual, ¿no? Ya los equipos lo hacen de manera automatizada. Lo único que te pide el equipo, ¿qué cosa es? Te pide esto el equipo. Los equipos te piden esto de acá. Ya las muestras tienen un código de barra. Las muestras tienen un código de barra, y ese código de barra está asociado pues a la persona, ¿no? Al DNI de la persona, si fue consulta externa, si fue hospitalización, ¿no? ¿Sí? Y esto se pone sobre un sistema que tiene el aparato también, que es un sistema similar a las gradillas, y todo el proceso, que es el mismo proceso que vamos a hacer, ¿ah? Pero se hace de forma automatizada, ¿no? O algunos equipos semi-automatizados, ¿no? Sobre todo cuando vas a hacer cantidad, obvio. ¿Sí o no? Bueno, nosotros estamos haciendo como si fuese una sola muestra, nada más. Como si fuese un laboratorio pobre de una sola muestra, ¿sí? Ahí está. Entonces, esta es la línea de reacción. Esta línea de reacción la vamos a tener para todas las prácticas, ¿eh? Habitúate de esta línea de reacción. ¿Qué cosas van a cambiar? Van a cambiar de repente las cantidades,
van a cambiar de repente el tiempo de incubación y van a cambiar la lectura de longitud de onda según el protocolo de cada reactivo. Pero por lo demás esto se mantiene, prácticamente es el mismo. Sobre todo cuando se utilizan reactivos llamados a punto final, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice? Que necesitas 3 tubitos, tubitos de ensayo, ¿sí? Ahí está, tubo 1, tubo 2, tubo 3, 3 tubitos de ensayo. Lo pones en una gradilla, ¿no? Para que no se te muevan los tubitos de ensayo. Al tubito 1 le vas a llamar tubo blanco. Al tubo 2 le vas a llamar tubo estándar. Y al tubo 3 le vas a llamar tubo muestra. ¿Muestra de qué? De suero. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió, chicos? Profesor, ¿puedo repetir? Vamos a comenzar con la determinación de glucosa. ¿Tú qué cosa queremos determinar? La glucosa de la sangrecita que sacaste, ¿sí o no? Entonces, para determinar la glucosa de la sangre, del suero que has sacado, hay que hacer esta línea de reacción para determinar la glucosa en el suero. Y para hacer una línea de reacción necesitas el siguiente protocolo. Este es un protocolo de trabajo, ¿no? ¿Qué te dice tu protocolo de trabajo? Te dice tener 3 tubitos, tubitos de ensayo, ¿sí? Al tubito de ensayo 1 es el tubito blanco, el tubito de ensayo 2 es el tubito estándar, y el tubito de ensayo 3 es el tubito de la muestra de suero. ¿Por qué le llamo el tubito 3 la muestra de suero? Porque es el tubito 3 donde vas a agregar ¿qué cosa? ¿Qué vas a agregar al tubito 3? ¿El suero, profesor? El suero, perfecto, ¿sí? Se han entendido. Ya. Ahora, ya tengo, profe, los 3 tubitos y ya los he rotulado como tubo 1, tubo 2, tubo 3. Luego de esto, ¿qué paso sigue? Al siguiente paso, agregar el reactivo de trabajo. ¿Qué es el reactivo de trabajo? El reactivo para glucosa. ¿Te acuerdas en la diapositiva anterior? Yo te mostré un vial oscuro, dije este reactivo para glucosa. Hay que agregar ese reactivo para glucosa. Profe, ¿cómo lo agregamos? Lo echamos así calculando, lo echamos del frasco, lo echamos al tubito, una tapita por acá, otra tapita por acá. ¿Así se hace? No, pipeta, se pipetea. ¿Qué volumen? Acá está el volumen. 1000 microlitros. 1000 microlitros. Agregas del reactivo de trabajo al tubito 1, 1000 microlitros. Al tubito 2, también 1000 microlitros. Al tubito 3, también 1000 microlitros. Entonces, ¿qué cosas has hecho hasta ahí? Has agregado acá 1000 microlitros de reactivo de trabajo, de glucosa. Has agregado acá 1000 microlitros de reactivo de trabajo, de glucosa. Has agregado acá 1000 microlitros de reactivo de trabajo de glucosa. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Eso es lo que dice, profe, acá, es lo que has hecho. Luego vas a la segunda parte, ¿qué dice? Estándar de glucosa. ¿Te acuerdas cuando yo te mostré la foto de los reactivos? También había un estándar de glucosa, el vial de color blanco, que tenía una concentración de 100 miligramos por decilitro. Ese estándar de glucosa hay que agregar 10 microlitros. ¿Pero a qué tubito? Tubo ¿A qué 2. tubito? Al tubo 2. ¿Aquí? ¿Acá? No, No. ¿Aquí? no. No. Al 2. Profe, acá. ¿Qué volumen? Solo de 10 microlitros. 10 microlitros con una pipeta, 10 microlitros. Ya está. Y luego el suero, que sacaste de la sangre, el suero, hay que agregar, ¿a qué tubito? El 3. 3. ¿Qué volumen? También 10, mira. Entonces, tubito 3, agrego también 10. ¿Ya está? Ya, profe. Ya hice hasta acá, mira, ya hiciste hasta acá. Luego, ¿qué te dice el protocolo? Mezclar e incubar
5 a 10 minutos a 37 grados. O sea, ¿qué hay que hacer con estos tubitos? Hay que mezclarlos, ¿no? Hay que moverlos. Hay que moverlos. Hay que moverlos, hay que moverlos, hay que moverlos. ¿Sí? Para que se mezcle. ¿Se mezcle qué cosa, profesor? El reactivo de trabajo más lo que tú has agregado. ¿Sí o no? ¿Sí? Y lo llevas luego ¿a dónde? A baño María. 10 a 15 minutos. A baño de María, 37 grados. ¿Sí o no? Mira, por favor, sigue mirando, sigue mirando. Ahí está. Acá están tus 3 tubitos, mira. Los 3 tubitos, ¿ah? El tubo 1, ahí está, dice, mira, justo, no sé si lees T1. Tubo 2, dice acá T2. Tubo 3, T3. Tus compañeros se lo han rotulado, ¿sí? ¿Sí? Acá ya está el tubito listo para llevar a baño María. ¿Sí? Ya está listo para llevar a baño María. ¿Sí? Esto hay que llevarlo a baño María. ¿Sí? Luego del baño María, vamos a hacer esto de acá. La lectura. Luego de la lectura, ¿qué tenemos que hacer? Los cálculos. ¿Por qué, profe, hay que hacer cálculos? Porque ¿cuál es el objetivo de la práctica? ¿Cuál es el objetivo de mi práctica? Saber cuál es el valor de la glucosa en la sangre que yo he sacado. Ese es mi objetivo, ¿sí o no? Para eso se hacen cálculos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, vamos por partes. Vamos a hacer esto. Vamos a llevarlo para que incube, ¿te parece? ¿Sí? Esto todavía lo dejo allí, entre paréntesis, porque me falta hacer esto. Todo, profesor, ya acá están los 3 tubitos, pero dice acá hay que llevarlo a 37 grados. Ese es el baño de María. Entonces, vamos por partes. ¿Estamos? ¿Listos? Ya está. Baño de María. Ahí está. Vamos a borrar esto aquí. Baño de María. Ahí está. Acá está el baño de María. Acá están las gradillas. Y en las gradillas están los 3 tubitos, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Según los grupos de trabajo que van desarrollando, van poniendo sus gradillas. ¿A cuántos grados? 37, mira, justo 37. Ya está. 5 minutos, dijo 5 a 10 minutos. Dejamos ahí 5 a 10 minutos, ¿sí o no? Y luego de ese tiempo, ¿qué hay que hacer? Lo sacamos. Ya está, ya. ¿Sí? Ya lo sacaste bien. ¿Sí? Observen, por favor, lo que ha salido. ¿Sí? Observen lo que ha salido, por favor. Observen lo que ha salido. ¿Sí? Tubo 1, tubo 2 y tubo 3. Ahora sí. ¿Qué observas? ¿Qué observas? No me digas nada, por favor. Solo lo que observas, lo evidente. La coloración, profesor. Que ha habido un qué, un cambio de color. ¿Sí o no? En los 3 tubos, En el segundo y el tercero. el segundo y el primero no cambió de color, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, ¿qué no tiene el primero que tienen los otros 2? ¿O qué tiene el 2 y el 3 que no tiene el primero? La misma pregunta, la pregunta cambiada, ¿sí o no? ¿Cómo puedes responder tú por qué el 2 y el 3 cambiaron de color? ¿Y por qué el 1 no cambió de color? Se entiende que en el 2 y el 3 hay una reacción, producto de la reacción es cambio de color, ¿sí o no? ¿Sí? Eso creo que sí se entiende. ¿Y por qué el 1 no? ¿Y por qué sí el 2 y el 3? Magia, profesor, es una magia. Usted puede ser mago, profesor. ¿Sí? Por los componentes que están ahí. ¿Qué componentes? ¿Qué componentes tiene el 2 y el 3 que no tiene el 1? Suero y estándar. ¿Y el suero y el estándar qué cosa contienen? Glucosa. Glucosa.
Y el reactivo que estaba allí era un reactivo ¿para qué? Para la glucosa. Glucosa. Entonces, ha habido una reacción entre el reactivo para la glucosa con la glucosa en el 2 y el 3. Y en el 1, ¿agregaste glucosa al 1? No, No, Por eso el 1 no ha tenido ¿qué? corrección. No ha claro, no tuvo la tenido react. Así lo dejes un año. Ese 1 no va a cambiar de color. Para que cambie de color el 1, ¿qué tendrías que hacerle? agregar glucosa. El estándar Agregar, de glucosa. agregar glucosa. ¿Sí? Ahí está, mira. Esa es la reacción que le sale a casi todos los grupos que trabajan, que hacen esta práctica, bueno, que hacían esta práctica en físico y ahora que lo estamos mirando y reflexionando de manera más demostrativa, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando yo trabajaba con los chicos y algún grupo decía, profesor, el tubo 1 también cambió de color. Yo le decía, ¿por qué creen que el tubo 1 cambió de color? ¿Qué le han agregado al tubo 1? No, pero es solo reactivo, bro. Juraban, pero si ha cambiado de color, entonces no solo el reactivo, ahí hay algo. Expliquen qué ha pasado. Regresen hacia atrás, ¿no? Han usado de repente una pipeta que ya tenían glucosa, por eso se ha mezclado, el tubito ha estado sucio, ¿sí o no? Denle una explicación, porque el tubito 1 no debe cambiar de color. ¿Eso qué cosa? Si tubo 1 cambió de color, ¿qué cosa quiere decir? ¿Que su procedimiento está bien o está mal? Está mal. Está mal, por lo tanto, yo le decía, vuelvan a correr, ¿no? Vuelvan a hacer de nuevo, ¿no? Y dense cuenta, pues, qué ha sucedido, ¿no? En ese proceso de trabajo de cada grupo, ¿sí? ¿Sí? Ahí está. Entonces, creo que ustedes ya lo han identificado. El tubo 1 contiene 1000 microlitros reactivo de glucosa, acá no hay nada de cambio. El tubo 2 sí hay un color porque contiene reactivo para glucosa y contiene el estándar de glucosa, ¿te acuerdas? El estándar de glucosa. Y el tubo 3 contiene reactivo de glucosa, pero contiene el suero. ¿Y en el suero qué cosa hay? Glucosa. En el suero hay glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Alguien puede decirme, ya profesor, entonces, ¿cuánta cantidad de glucosa tiene la muestra? ¿Hasta aquí se puede saber cuánta cantidad tiene? ¿Puede decir que tiene 80 miligramos por decilitro, 100, 120, o es un diabético? ¿Podemos decir? Hasta acá, hasta este punto. ¿Se puede saber o no? ¿Qué dices? ¿Puedes o no puedes? Si acá termina la práctica. Ya, terminó la práctica, chicos. Ahora quiero que me digan cuál es la concentración de glucosa en sangre que tenía ese suero. ¿Se puede saber o no? Aún no, profesor. No se puede saber. Claro, no se puede. No puedo. Solo puedo saber que en el tubo 2 y en el tubo 3 ha habido un cambio de coloración y eso quiere decir que el reactivo de glucosa ha reaccionado con el estándar y con el suero, nada más. De ello no puedo dar más datos. Si alguien me pide concentración, no puedo. Todavía allí no puedo. ¿No? Te explico por qué cambió de color, mira. ¿Sí? Esto estaba antes que lo llevamos a baño María. Y acá está llevado a baño María. ¿Por qué cambió de color? Dice, la intensidad del color es proporcional a la concentración de glucosa en la muestra. O sea, mientras el color es más intenso, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que hay mayor concentración de ¿qué? Glucosa. De glucosa. Si el color es más tenue, menos concentración de glucosa. Entonces, mira, este es un fundamento del cambio del color. ¿Por qué se cambió el color? A ver. ¿Qué cosa había en el suero y qué cosa había en el tubo 2? ¿O qué cosa le agregaste al suero? Perdón, ¿qué cosa le agregaste al tubito 2 y al tubito 3? Le agregaste glucosa. En el tubo 2 le agregaste estándar de glucosa y en el tubo 3 le agregaste el suero. Y tanto el estándar de glucosa como el suero contienen glucosa.
Ya los 3 tubitos tenían reactivo para glucosa. Entonces, ¿qué es el reactivo? El reactivo para glucosa tiene un conjunto de componentes. Tiene este componente llamado 4-aminofenazona. Tiene este componente llamado fenol. Tiene una enzima llamada peroxidasa. Tiene una enzima llamada glucosa oxidasa. Todo eso contiene reactivo. ¿Sí? Que para dar color, para dar el color, ¿qué necesita? Glucosa. Glucosa. Por eso el tubito 1 no cambió de color. ¿Por qué? Porque el tubito 1 no llegó, ¿qué cosa? Glucosa. En cambio, el tubito 2 y 3 sí llegó la glucosa. Por eso se produjo la reacción. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se da la reacción? La glucosa del tubito 2 o el tubito 3 va a reaccionar con una enzima que tiene el reactivo de trabajo llamado glucosa oxidasa, produciendo componentes como el ácido glucónico y este convirtiéndose en la glucolactona. Pero no me interesa estos componentes, me interesa lo que se produce producto de la reacción de la glucosa y la glucosa oxidasa. Se produce peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, H2O2. Mientras más glucosa tú tengas, produce más ¿qué? Más peróxido de hidrógeno. Menos glucosa tengas, menos peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno va a participar en una reacción con otros componentes del reactivo de trabajo y una enzima llamada peroxidasa. ¿Qué hace la enzima peroxidasa? Degrada el peróxido. Peroxidasa degrada el peróxido. Y producto de la degradación del peróxido, más estos componentes que tiene el reactivo de trabajo, forma una sustancia coloreada llamada la quinonaimida. Profe, olvídate del nombre. Una sustancia coloreada. ¿Por qué se formó esta sustancia coloreada? ¿Por la enzima peroxidasa? ¿Porque había un fenol? ¿Porque había la molécula 4-aminofenazona? ¿Por qué se produjo la sustancia coloreada? Debido al peróxido. Si no hay peróxido, chao, esto no se produce. ¿Y por qué apareció el peróxido? Porque la glucosa oxidasa reaccionó ¿con quién? Con la glucosa. ¿Sí? Mientras más concentración de glucosa, mayor cantidad de peróxido. Mientras hay mayor cantidad de peróxido, se forma una mayor concentración de este compuesto coloreado. Por eso dice, la intensidad de este color, de este compuesto coloreado, ¿sí? Es proporcional también a la concentración de ¿qué? De la glucosa. Entonces, en esta prueba, ¿yo estoy midiendo directamente la glucosa o indirectamente la glucosa? O sea, ¿yo estoy midiendo directamente la cantidad de glucosa o lo estoy midiendo indirectamente? ¿Tú qué opinas? Tú estás midiendo la concentración de este complejo coloreado, que se forma Directamente, entonces. indirectamente, se mide de forma indirecta, ¿sí? Pero hay una relación, ¿eh? Hay una relación entre la concentración de glucosa y la concentración del compuesto coloreado. Más intensidad del compuesto coloreado, mayor concentración de glucosa, ¿sí? Ahí está, mira. Profe, entonces obtuve color. Y si obtuve color, ¿y ahora qué hago? Ah, por eso se utiliza el espectrofotómetro, porque la máquina llamada espectrofotómetro se basa pues en el color. Es una prueba colorimétrica. Por eso la prueba que se utiliza acá es la espectrofotometría. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver. Espectrofotómetro, esto lo vimos en la clase pasada. Ahí está la maquinita. Se fundamenta en el color y tiene sus componentes. Este es el fundamento. A ver si ahora entendemos mejor el fundamento de la semana pasada. Ya no voy a tener acá a la molécula, voy a tener a la sustancia coloreada. Esto, mira. Hay cuenta que ahora ahí va a estar esto. Esto de acá va a estar. Perdón. Esto de acá. Esto coloreado va a estar ahora acá. Ahí está.
lo coloreado, el compuesto que se ha coloreado, ¿sí? Como también es una molécula, si yo a ese compuesto coloreado limito luz, y sé como este compuesto coloreado es molécula, y la molécula tiene capacidad de absorber energía luminosa a una determinada longitud de onda y almacenarla, entonces yo emito luz, entonces este compuesto coloreado, ¿qué cosa va a hacer? Va a absorber la luz absorbida, ¿sí? Ahora, este compuesto coloreado, su intensidad se debe a que hay si hay mayor concentración de glucosa, la intensidad de este color también es alta. Si hay menor concentración de glucosa, su intensidad es menor, ¿sí? Ten cuidado con esa relación. Entonces, este compuesto coloreado va a absorber luz que yo estoy emitiendo por mi aparato espectrofotómetro. Va a haber una luz que se está absorbiendo, pero hay una luz que también no se absorbe. La luz que no se absorbe se llama la luz transmitida, ¿sí? Entonces acá hay una relación entre la luz que se transmite y la luz que se absorbe, generando esta ecuación, donde la luz que se absorbe, A, es directamente proporcional a la concentración que tiene acá esta molécula, esta sustancia coloreada. Mientras se absorbe más luz, quiere decir que hay más concentración de la molécula. Pero tú ya sabías que la concentración de este compuesto coloreado va directamente proporcional a la concentración de la glucosa que había en el suero, ¿sí? Entonces, con eso, hay que hacer esto. Hay que llevar el tubito 2 y el tubito 3 para leer en esta máquina y saber cuál es la concentración de la luz absorbida. La luz que se está absorbiendo. Este valor de acá, la luz absorbida. Este valor necesito yo, la luz absorbida. ¿De quién? Del tubito 2 y del tubito 3, porque el tubito 1 no tiene ¿qué? No tiene reacción. Claro. Entonces, pero el tubito 1 lo boto, no. El tubito 1 me sirve para calibrar mi sistema a cero. Este tubo 1 llamado blanco me sirve para hacer la calibración de mi espectrofotómetro a cero, ¿sí? Con una longitud de onda, el protocolo del reactivo me dice que tiene que ser a 505 nanómetros. Entonces yo pongo acá, a través de estos aparatitos, de estos controles, 505 nanómetros, agrego el tubito número 1 a la celda 1 en una cubetita especial, tapo esto y llevo el sistema a cero. Y luego estoy listo para medir el tubito 2 y el tubito 3. Voy a comenzar por el tubito 2. Agarro este tubito 2, lo llevo pues a este vial, lo pongo, lo tapo y hago la lectura. Y en la lectura me sale esto, mira. 505 nanómetros me sale esta cantidad, 0.178 A. Profe, ¿qué tubito era eso? Absorbancia del estándar. ¿El estándar qué tubito es? Tubo número 2. 2, ¿ya? Tubo 2. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir esto, profe? ¿Qué cosa quiere decir este valor de 0.178 de absorbancia tubito 2? ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir esto, que en el tubo número 2, la concentración de esta molécula, del tubo 2, de esta sustancia coloreada, está absorbiendo un valor de luz 0.178. ¿Sí? Ahí está. Eso quiere decir. Terminé de leer el tubito 2, saco el vial, pongo otro vialcito con el tubito número 3 y hago lo mismo para el tubito número 3, la lectura. Valor de la absorbancia del tubo 3, pero el tubo 3 es la muestra. No olviden que el tubo 3 es la muestra. ¿Y cuánto me sale? Mira cuánto me sale. A 505 nanómetros me está saliendo 0.352 de A absorbancia. Profe, ¿qué cosa quiere decir eso? Que ahorita el tubo 3, la concentración de este compuesto coloreado en el tubo 3
está absorbiendo una luz de un valor, según el espectrofotómetro, de 0.352. ¿Ya está? Ya he hecho la lectura. Eso se llama lectura. Lectura en el espectrofotómetro. Hasta allí. Hasta allí. Tú podrías decirme, profesor, ¿cuál es la? Yo quiero saber la concentración de la glucosa del tubo 3. ¿Cuánto salió? ¿Salió 100? ¿Salió 90? ¿Salió más de 126 según dice el MINSA para decir que es un diabético? ¿Hasta allí se puede saber eso o no? Vamos chicos, ¿se puede o no? ¿Se puede saber o no hasta allí? Con esa información que te he dado, hasta allí. ¿Puedes o no? Vamos, dilo, dilo. No te compliques la vida. Sí, profesor. ¿Y qué tendrías que hacer para saber? Cálculos. Hacer un cálculo, ¿sí? Hacer un cálculo. Estos valores que yo te he dado, hacer un cálculo. Entonces voy a regresar, mira, apunta estos valores, por favor. Apunta esto. Quiero que apuntes en tu blogcito, en un papel. Apunta, valor de absorbancia del estándar, 0.178. Apunta eso. Valor de absorbancia de la muestra, apunta esto, 0.352. ¿Sí? Entonces, con eso yo regreso a esto de acá, mira. Con eso yo regreso a esto de acá. Ratito. Ya, regreso a esto de acá. Incluso ahí, y regreso a esto de acá. ¿Sí? Ahí está. Lectura dice. Leer las absorbancias ajustando a cero el espectrofotómetro con el blanco reactivo. Es lo que yo hice. La lectura se hace 505 nanómetros. También es lo que yo hice. Se toma el apunte de la absorbancia del estándar y la muestra. ¿Tomaste el apunte o no? Perfecto. El color resultante es estable por 30 minutos. Después de 30 minutos, ya la lectura va a cambiar. ¿Sí? Y luego hacemos los cálculos. Acá está lo que dijo su compañera, los cálculos. Y acá está la fórmula para hacer los cálculos. ¿Sí? Voy a hacer yo parte de los cálculos, pero no voy a llegar al resultado. Eso te lo voy a dejar a ti. ¿Sí? Eso te lo dejo a ti. ¿Ya? A ver. Ahí está. Todo esto multiplicado. Multiplicado por 100. Igual. En miligramos por decilitro. Ya está. A ver. ¿Arriba qué va? ¿Qué va arribita? Absorbancia de la muestra. A ver, díctame, ¿cuánto salió la absorbancia de la muestra? 352. 0,350. Cero. No me digas 300, así. Te olvidas del cero, ya fuiste. 0.352. Ya está. Abajito. ¿Cuánto salió la absorbancia del estándar? 0,178. 0,178. El 0.178. Ya está. ¿Qué has hecho? ¿Qué hay que hacer acá? ¿Una división, sí o no? Producto de esta división, acá habrá un cociente, ¿sí o no? Y ese cociente lo vas a multiplicar ¿por cuánto? Por 100. Por 100. Sale 182,58. A ver, su compañera dice, ¿ciento cuánto? 82,58. Ya. Como es coma 58, le pongo 183, ¿ya? Ahí está. Ya está ya. Ahora, ¿me puedes decir cuál es la concentración de glucosa en sangre que salió de ese suerito que hemos trabajado? ¿Cuál será tu respuesta?
Oye, ¿qué pasó? De 183 elevado hasta Tu respuesta. ¿Cuál es tu respuesta? 183. 183, ¿qué? 183 miligramos, ¿por qué? Por decilitro de Litro. Decilitros. glucosa, ¿sí o no? Ya está, ya. Se acabó, mira, ya ahora, verifica, no hace tu compañera se ha confundido multiplicando, dividiendo, y ese es tu problema, ¿sí o no? Pero ya tu compañera al menos ha hecho el cálculo y ha hallado esto, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces ya, ahora sí ya puedes decir la concentración de glucosa en sangre de la persona que hemos hallado, que estaba en ayunas, 183 miligramos por decilitro. Chicos, ¿se entendió? Mira que en otros salones ni siquiera yo he evitado hacer esto de acá porque dije, háganlo ustedes mismos, ¿sí? Porque se entiende que solo era operar, pero ya su compañera también se había adelantado, ¿sí? Ahí está. Entonces, profesor, entonces mi informe de laboratorio, ¿cómo tiene que ser? Acá te explico tu informe de laboratorio. Acá está, este es tu informe de laboratorio, ¿sí? ¿Cuál es el valor de glucosa en sangre que se obtuvo? ¿Cuál es el valor que se obtuvo? Respuesta. 183 3 miligramos miligramos por decilitro. Ya. decilitro. Interpreta el resultado. ¿Cómo interpretas ese resultado? ¿Sí? ¿Cómo tú lo interpretas? Profe, está bien. La persona se encuentra dentro de los valores normales. No, profesor, la persona está con una hipoglicemia. No, la persona se encuentra en una hiperglicemia. Interprétalo, no solo me pongas el número. Si me pones el número, tú notas la mitad. Tienes que interpretar el resultado. Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, lo voy a explicar, por favor, voy a tratar de no hacerlo 2 veces. Estamos en una buena hora, por favor, pero no hay que hacer un receso, falta trabajar toda una lectura. Y la segunda pregunta es este caso clínico, es un caso clínico, ¿ya? Aquí ya olvídate de lo uno, ya lo uno, ya terminaste lo uno, ya acabó lo uno. Ahora 2, esto es un caso clínico aparte, ¿sí? Este 2 no tiene que ver nada con lo que has hecho anteriormente. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya. ¿Qué dice el caso clínico? Dice, se realiza un ensayo de test de tolerancia a la glucosa. ¿Te acuerdas que era test de tolerancia? Yo te expliqué. Era el proceso para diagnosticar diabetes mellitus, donde la persona lo llaman al hospital en ayunas y ¿qué cosa le daban de tomar? ¿Qué le daban de tomar? Jugo de naranja. Pero jugo de naranja mezclado con glucosa. Claro, jugo de naranja mezclado con glucosa. ¿Sí o no? Entonces le daban de tomar su jugo de naranja con su glucosa y luego le comenzaban a medir su glucosa en sangre. Mira, a las 0 horas, a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas. ¿Sí o no? Esto se hizo con 3 personas. Persona A, persona B y persona C. Y por acá arribita tienes la concentración de glucosa que salió, mira. Que salió a las 0 horas, a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas. En base a este gráfico, te pido que me respondas 2 preguntas. ¿Cuál de las 3 personas es un paciente sano? ¿La persona A, la persona B o la persona C? La Y lo otro persona es, C. ¿qué persona podría estar presentando un cuadro de hiperglicemia? Eso tienes que trabajar. La ¿Sí? Entonces, algunos lo están sacando de manera directa, pero bueno, te ayudo un poquito más, ¿ya? Yo quiero que tú entiendas, mi intención no es que tú no resuelvas, ¿no? Mi intención es que tú resuelvas, ¿sí? Esa es mi intención. A ver. Mira, voy a hacer a ver, ayúdame, voy a hacer un cálculo a las 2 horas, ¿ah? A las 2 horas, voy a hacer un corte a las 2 horas, yo quiero saber concentración de glucosa de las 3 personas, a las 2 horas. Por eso pongo acá mi rayita 2 horas, ¿sí? A ver. Quiero saber de la persona a las 2 horas. A las 2 horas, ¿cuánto nivel de glucosa tiene la persona A? ¿Se puede saber o no?
250. 250, 300. Ahí más o menos, ¿sí o no? Sí, Sí. está entre 250 y 300. Más o menos entre, depende, 260, bueno, más de 250 y menos de 300, ¿sí o no? ¿Sí? En ese rango, ya. Y la persona B, 160, 150, ahí más o menos, un poquito más de 150 o de repente 150, ¿sí o no? La persona C, 150 menos de 100. ¿no? Ah, ¿Sí? sí. Ya, entonces, este análisis hay que hacerlo también de todas las horas y de esa manera saber responder estas preguntas, ¿sí? Ahí está. Bueno, creo que con eso he sido bastante explícito, ¿sí? Para que puedan, creo que, responder a esta pregunta. Incluso está grabada la sesión para que, de alguna manera, si hay algún problema, puedan ustedes hacerlo, ¿sí?